Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Pessoa, usted sabe en dónde quedamos en el avance? ¿Alguien sabe? Ahorita no lo tengo a mano, Inge, para disculpar. Estática comparativa. Vimos los cambios del equilibrio del mercado, chicos. Los cambios del equilibrio del mercado. No, ingeniero. La anterior clase no pasamos porque usted estaba ocupado. Pregunto si me están aquí. Pero les decía de que este equilibrio de mercado, por ejemplo, si lo presentara el mercado de comercialización de insumos informáticos o de software, muestra una situación de un momento, y ese momento puede ser una hora, puede ser un día, puede ser una semana, pero no puede quedar todo el tiempo de esta forma. Está supeditado este equilibrio a una serie de cambios que se pueden dar en las diferentes variables que influyen tanto la demanda como la oferta. Por ejemplo, ¿cuáles son las variables que influyen en la oferta? Ustedes saben bien que es una función de un conjunto de variables, el precio de los factores de producción, el nivel tecnológico, el número de ofertantes, el precio futuro esperado, los fenómenos naturales, etc. De la misma manera, la demanda está en función de otro conjunto de variables. El ingreso, los gustos del consumidor, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, está en función del número de demandantes que existen en el mercado y del precio futuro esperado. Entonces, el cambio de estas variables hace que se desplace una u otra curva. Cuando hablamos en este caso de este inciso A que vamos a analizar, desplazamiento de la demanda con una oferta constante, partimos nosotros de una situación real de equilibrio de cualquier mercado, de hardware o de software. Si estuviera en equilibrio estos mercados, podemos analizar, por ejemplo, qué va a pasar en este mercado de hardware o de software si se dan estos acontecimientos. Por ejemplo, acontecimientos. Acontecimientos, dos puntos aparte, un aumento, vamos a ver de la demanda primero, desplazamiento de la demanda aquí. Un aumento en el ingreso del consumidor, un aumento en los gustos del consumidor, un aumento en el precio de los bienes sustitutos, una disminución en el precio de los bienes complementarios, un aumento en el número de demandantes existentes en el mercado, el número de demandantes y finalmente el precio futuro esperado, un aumento del precio futuro esperado. Si se dieran estos acontecimientos, estamos suponiendo cualquiera de estos acontecimientos en este sentido de las flechas, va a hacer que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. Esta curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. Producto hacia D2, producto de estos acontecimientos que se pueden dar en el mercado. Es decir, la curva de demanda se traslada de D1 a D2. Esta situación va a cambiar también el equilibrio del mercado. De E1 a E2. Ahora, estando en equilibrio inicialmente el mercado de hardware o de software, si las personas o las empresas aumentan sus ingresos o
incrementa la preferencia de una determinada marca de computadoras o de un determinado software para una empresa, o si aumenta el precio de los bienes sustitutos o disminuye el precio de los bienes complementarios, la curva de demanda se va a trasladar hacia la derecha. Y eso determina que también se cambien los precios y las cantidades, ¿no? En este caso, producto de este desplazamiento, la gente va a comprar más. Por eso aumenta la cantidad de equilibrio de QE', de QE a QE'. Y también el precio de equilibrio se va a incrementar producto de ese incremento en la cantidad de equilibrio de precio E a precio E'. A eso se le llama desplazamiento de la demanda con una oferta constante. Fíjense que la oferta se mantiene constante, no se ha modificado. Entonces, en el cotidiano funcionamiento del mercado, estando en equilibrio el mercado de hardware o de software, se pueden dar estos acontecimientos que están fuera de la empresa. Aquí este entorno es básicamente en el mercado. El mercado, por definición, es un lugar donde intervienen los que desarrollan software, los que venden computadoras y viceversa, los que compran computadoras, los que demandan software, que es la demanda. Este mercado, si en un momento está en equilibrio en E1, se puede modificar hacia E2, producto de estos acontecimientos o variables que se pueden accionar en cualquier momento. Por ejemplo, el 1 de mayo, el próximo mes, van a incrementar los ingresos. Y seguramente, dependiendo del monto del incremento, se va a desplazar la curva de demanda de algunos bienes, no de todos. Como sabemos que el incremento va a ser modesto, pequeño, la demanda de computadoras, por ejemplo, no se va a ver afectada. Pero posiblemente se afecte la demanda de alimentos o de vestimentas si la gente utiliza ese incremento para demandar estos bienes. Pero también se puede dar en cualquier momento el aumento en las preferencias del consumidor, que también se llama G. Ejemplo, si hoy se pone de moda mañana una determinada marca de computadoras, chicos, la gente va a comprar más de esa marca. Su curva de demanda se va a desplazar a la derecha. A eso le llamamos preferencias o gustos del consumidor. Pero también podemos analizar el precio de los bienes sustitutos. Obviamente que para eso ustedes tienen que pensar en dos bienes sustitutos, dos marcas de computadoras, por ejemplo. Precio del bien sustituto A versus cantidad demandada de un sustituto B. A y B son dos bienes sustitutos, A y B. Entonces queremos analizar qué va a pasar con la demanda cuando el precio de A aumente. ¿Qué pasa con la demanda de B? Va a aumentar. Si aumenta el precio de A, como dice acá, por lo tanto la demanda de A va a caer. Pero ¿quién va a aumentar? La gente va a preferir, si ha subido el precio de la computadora de marca A, va a preferir comprar la computadora B. Por eso aumenta su demanda y se desplaza la curva hacia la derecha. Lo mismo ocurre en el caso de los bienes complementarios. Fíjense, aquí está analizando una disminución del precio de los bienes complementarios versus cantidad demandada del complemento B. Si baja el precio de las computadoras, puede arrastrar a la demanda de mayor cantidad de mouse, a la demanda de mayor cantidad de impresoras. Por lo tanto, la demanda de los complementos puede aumentar. Eso también desplaza la curva de demanda hacia la derecha. Bueno, las otras variables son claras, ¿no? En este caso, cuando digo, si aumenta el número de demandantes, por ejemplo, en Santa Cruz, si sigue migrando la gente del interior de otros países, la demanda de computadoras puede aumentar, la demanda de software también puede aumentar. Y finalmente, el precio futuro esperado. Si sabemos que de mañana o el sábado van a subir el precio de las computadoras, la demanda de computadoras hoy se va a incrementar. A eso le llamamos precio futuro esperado.
el precio futuro esperado es que mañana aumenten el precio de las computadoras. Si va a aumentar el precio mañana, hoy la demanda se va a trasladar a la derecha porque todo el mundo va a querer comprar una computadora. Eso ocurre, por ejemplo, cuando se especula con el precio de la gasolina, también dijimos, ¿no? Si mañana va, el gobierno, han escuchado que va a salir un decreto mañana del gobierno que va a aumentar la gasolina. Hoy van a empezar las colas de los vehículos para cargar gasolina. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Sigamos. Inciso B, desplazamientos. Bueno, este es el desplazamiento de la demanda, ¿no? Pero también por analogía, esta demanda se puede desplazar. Voy a hacer con otro color, me dicen si se ve el color rojo. Demanda 3, ¿se ve la línea roja? Sí, se ve, ingeniero. Bueno, este punto va a ser equilibrio 3, porque acá tenemos 1, 2. Desplazamiento de la demanda. No solamente la demanda se va a desplazar a la derecha, sino también se puede desplazar a la izquierda, determinando otra situación de equilibrio, pero en un menor nivel. Aquí la cantidad de equilibrio prima 2 disminuye y acá también el precio de equilibrio va a disminuir. Para que se dé este desplazamiento, ¿qué tiene que cambiar? Voy a colocar con rojo todo lo que sea contrario al incremento, disminución. Acá también tiene que darse disminución de los gustos del consumidor, disminución del precio de los bienes sustitutos, tiene que aumentar el precio de los bienes complementarios, tiene que disminuir el número de demandantes y disminuir el precio futuro esperado. Bien. Inciso B. Desplazamientos de la oferta. Ahora vamos a cambiar, vamos a desplazar la oferta de la oferta con una demanda constante. Inciso B. Desplazamiento de la oferta con una demanda constante. En este caso, chicos, vamos a analizar el fenómeno contrario. Ahora vamos a suponer que la demanda se mantiene constante y la que cambia es la oferta. Es decir, los que venden el producto, los que venden las computadoras, no los que demandan. A ver, veamos, desde el punto de vista gráfico, siempre vamos a partir de una situación de equilibrio. ¿Cuáles son las variables que influyen en la oferta? Acuérdense que en la oferta influye el precio de los factores de producción, que también se llama costos. Influye el nivel tecnológico. Incluye el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios. Incluye el número de ofertantes existentes en el mercado, incluye los fenómenos climáticos, incluye el precio futuro esperado. Esas son todas las variables que influyen en la oferta. Bien, ahora vamos a desplazar la oferta con una demanda constante. Ejemplo, supongamos que el desplazamiento sea a la derecha, hacia la derecha, estaríamos hablando de S2. Para que se desplace hacia la derecha la oferta, vamos a tener que, tiene que darse en el mercado una serie de cambios. Ejemplo, tiene que disminuir el precio de los factores de producción. Luego explico.
tiene que mejorar la tecnología, tiene que disminuir el precio de los bienes sustitutos, disminuir el precio de los bienes sustitutos para que aumente la oferta del sustituto B. Y finalmente tiene que aumentar el precio de los bienes complementarios. También se pueden dar cambios en estos fenómenos, por ejemplo, que aumente el número de ofertantes en el mercado, que los fenómenos climáticos disminuyan para que afecte menos, en este caso a la actividad empresarial, o finalmente también se puede dar que el precio futuro va a disminuir. El sentido de las flechas que he puesto ahí van a influir para que esta curva se desplace a la derecha de S1 a S2. El primer ejemplo, analicemos el precio de los factores de producción. El precio de los factores de producción se refiere a los costos que tiene una empresa para producir hardware o software. Si bajan los precios de los factores de producción para desarrollar software o producir computadoras, el empresario va a poder producir más. Primer variable que hemos analizado. Eso va a hacer de que se tenga un nuevo equilibrio donde los precios bajen y la cantidad de equilibrio aumente de QE a QE' y el precio de equilibrio también disminuya de PE a PE'. Otra variable que puede influir la tecnología. Si una empresa se está desarrollando software con máquinas ya anticuadas y se renova tecnología de punta, yo voy a poder desarrollar más cantidad de software porque voy a tardar menos tiempo. Una máquina antigua es siempre más pesada para desarrollar. O piensa en una empresa que renova maquinaria, la nueva maquinaria se supone que va a tener un mayor nivel de producción y eso aumenta la oferta. Si disminuye el precio de los bienes sustitutos, aquí sí tienen que hacer un paréntesis, ¿no? Para analizar. Precio del sustituto A versus cantidad ofrecida del sustituto B. Si baja, dice, el precio del sustituto A, su oferta también va a bajar, porque en la oferta hay una relación directa entre precio y cantidad ofrecida. En cambio, la de B, la oferta va a aumentar porque su precio no ha sido modificado, eso desplaza la curva de oferta. Lo mismo en el caso de bienes complementarios. Aquí son precios de un bien complementario A versus complemento B. Dice, para que se desplace la curva de la oferta, tiene que haber un aumento del precio del complemento A. Al aumentar el precio del complemento A, aumenta la oferta de A, pero también arrastra, aumentando la oferta del complemento B. Y bueno, las otras variables son obvias también, ¿no? Si hay más ofertantes, la curva de oferta se traslada. Si los fenómenos naturales no influyen para nada a desarrollar software, a fabricar computadoras, la oferta va a aumentar y finalmente el precio futuro esperado. Si sé que mañana van a bajar los precios, hoy mi oferta va a aumentar. Y finalmente, para terminar esta parte, también esta curva se puede desplazar hacia S3, determinando un nuevo punto de equilibrio. Precio de equilibrio prima 2 y cantidad de equilibrio prima 2. Aquí hay un aumento del precio de equilibrio y aquí hay una disminución de la cantidad de equilibrio. Este es el equilibrio 3. Bueno, para que ocurra esa situación, obviamente tiene que aumentar el precio de los factores de producción. Se encarece todo, los costos aumentan. Si los costos aumentan, obviamente la empresa va a disminuir su producción. Que toda la maquinaria ya se haga cacharra, obsoleta,
va a tardar más tiempo en desarrollar software, en producir más. Ya cuando la maquinaria y los equipos están obsoletos, viejos, a veces se para la planta de producir, se para de producir. Tiene que haber en este caso un aumento del precio de los bienes sustitutos, una disminución de los bienes complementarios, una disminución del número de ofertantes, un aumento de los fenómenos climáticos y un aumento del precio futuro esperado. Todo lo que está con rojo va a desplazar a la izquierda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se escucha, alumnos? Ningún ingeniero. Bueno, seguimos entonces. El inciso C. Desplazamientos simultáneos de la oferta y la demanda. Ahora vamos a hacer de que se desplacen los dos. Hasta aquí hemos hecho solamente un desplazamiento, ¿no? El inciso C. Desplazamientos simultáneos de la oferta y la demanda. Desplazamientos simultáneos de la oferta y la demanda. Y para ver los desplazamientos simultáneos vamos a analizar desplazamientos proporcionales y no proporcionales. En este caso vamos a hacer un análisis de los cambios proporcionales. Por ejemplo, un cambio proporcional es cuando la demanda y cuando la oferta se desplazan en la misma proporción, que es el estado ideal, ¿no? En cualquier actividad económica, siempre es bueno que se desplacen los dos, no uno solo. Este es el equilibrio E1. Cuando existen desplazamientos simultáneos de la oferta y la demanda, y son estos además proporcionales, bien se voy a hacer con azul para que se note mejor. D2 y oferta 2. El nuevo equilibrio se va a dar en este punto. Pero fíjense lo que ocurre en el mercado, particularmente en el precio. Estos son los efectos. Cuando analizamos estos desplazamientos, los efectos son los cambios que provocan el precio y la cantidad. En este caso, el equilibrio 2 nos muestra que el precio se mantiene constante y solamente la cantidad de equilibrio aumenta. Cuando los cambios son simultáneos, tanto de la oferta y la demanda, neutralizan el incremento en el precio y solamente aumenta la cantidad de equilibrio. Por ejemplo, la mejor posición de equilibrio, la E2, eso es lo que se espera en un mercado, no, ya sea de hardware, de software, de alimentos, de ropa, de bebidas, de cualquier cosa, que al mismo precio la gente pueda comprar y vender una mayor cantidad. Este es el estado ideal. Para ello, el desplazamiento debe ser paralelo tanto de la demanda como la oferta. Es decir, debe haber incrementos proporcionales. Entonces, este es el estado ideal en cualquier mercado para que no exista conflictos de excedente, de escasez, nada. Y finalmente,
También se pueden dar desplazamientos no simultáneos. Si analizamos este gráfico, podemos observar desplazamientos no simultáneos, desplazamientos no proporcionales. Ejemplo, puedo suponer que la demanda se desplace en una proporción mayor a la oferta. La oferta se desplaza por una proporción mínima. Este debería ser el equilibrio 2. Este es el equilibrio 1. Entonces, en un mercado, cuando este se encuentra en equilibrio y la demanda se desplaza en una proporción mayor al desplazamiento de la oferta, va a repercutir, el mayor desplazamiento va a afectar directamente al precio. Es decir, el que se desplaza en una proporción mayor va a impactar aumentando el precio, siempre, o disminuyendo el precio. En este caso, como la demanda se ha desplazado en mayor proporción que la oferta, la demanda manda o impone, si ustedes quieren, este nuevo precio que es mayor al de equilibrio. Pero también hay un aumento en el equilibrio del consumidor precisamente porque hay un aumento en la oferta, porque si no hubiese un aumento en la oferta, esto sería un problema serio para un mercado de cualquier bien o servicio. Entonces, lo ideal en una economía es que funcione de esta manera, donde todos estén conformes, pero al mismo precio. No como en este caso, ¿no? Donde el precio aumenta y la cantidad también aumenta. Ahora, si la oferta se desplazara en una proporción mayor, la oferta va a imponer el precio, pero va a imponer un precio menor. Esos son los cambios no proporcionales que también se pueden dar en un mercado. Ya estamos pensando de que son estas variables las que influyen en todos estos fenómenos. Es decir, la demanda de software y de hardware en un mercado, con esto, ¿qué es lo que queremos aprender? Si bien la variable más importante para poder comprar y vender es el precio, pero también hemos aprendido que existen otras variables que pueden influir para que una empresa o una persona compre más o compre menos hardware o software. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero. Tomando en cuenta de las compras de computadoras, ya que ahora se actualizó, bueno, ya están viendo con Windows 11, ¿qué efectos tendría en las ofertas y la demanda en este caso? A ver, buena pregunta, excelente pregunta. Esto es lo que acaba de preguntar el compañero, es nueva tecnología. Lo que acaba de hacer, lo que acaba de preguntar el compañero se llama nueva tecnología. Yo pregunto a ustedes, ¿esa nueva tecnología va a afectar principalmente a la oferta o a la demanda? Esa nueva tecnología que va a aparecer en el mercado va a afectar a la oferta o a la demanda. A la demanda. Inicialmente va a afectar aquí, a esta variable, a la oferta. Es un nuevo producto que va a salir al mercado. Eso va a hacer que se desplace la oferta de esa computadora
Respecto a las otras, esa va a afectar directamente a la oferta, pero indirectamente va a afectar después a esta variable en forma secundaria que se llama gustos del consumidor. Pregunto, usted como estudiante, si hay en el mercado esta nueva tecnología que va a afectar en la oferta de las empresas, ¿usted va a seguir comprando la más antigua o la moderna? Obviamente uno cuando quiere comprar una computadora no compra por la antigüita, compra la última o no. O alguien compra la peor computadora. La moderna, ingeniero. La moderna. La moderna. Y eso va a cambiar las preferencias del consumidor. Va a demandar más las computadoras con tecnología moderna. Porque va a hacer más su proceso, va a tardar menos en programar, etcétera. Entonces va a afectar a las dos funciones, pero principalmente a la oferta e indirectamente eso afecta a los cambios en los gustos o preferencias del consumidor. El consumidor hoy, si hay una alternativa nueva, va a preferir siempre demandar lo último, ¿no? Y no lo antiguo, porque se supone que también paralelamente todo lo que aparece en cuanto a soportes que se utilizan para las máquinas también van cambiando y la máquina requiere mayor velocidad, mayor capacidad de almacenamiento, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Lo que me acaban de preguntar es un desplazamiento simultáneo, tanto de la demanda como la oferta. Si yo quisiera graficar, va a desplazar más la oferta y menos la demanda, inicialmente, ¿no? Hasta que el mercado lo conozcan bien, ya va a aumentar la oferta de ese producto, pero su demanda todavía va a estar moderada, su preferencia del consumidor. Bien. Si no hay más preguntas, seguimos avanzando. Bien, vamos a ver ahora la eficiencia y el equilibrio del mercado. La eficiencia económica y el equilibrio del mercado. Bien, se dice de que hemos estudiado nosotros diferentes tipos de mercado, ¿no? Estamos estudiando el mercado de competencia, pero hay otros tipos de mercado. Hay el mercado monopolista, hay el mercado oligopolista, el mercado de competencia, monopolista, etcétera. Hemos visto sus características de cada uno de estos y hemos dicho de que el mercado que representa la mayor cantidad de transacciones en Bolivia y en el mundo, de cerca casi del 95%, es este. Por eso generalmente se estudia más el mercado de competencia, porque la mayor parte de las actividades, por ejemplo, de hardware y de software, están aquí. No hay empresa monopolista de hardware y de software. No hay oligopolios. Pueden haber oligopolistas, pero casi muy pocas. Y competencia monopolista peor. Entonces, se dice que un mercado de competencia
muestra desde el funcionamiento de la toma de decisiones del ofertante y demandante, que dice que es eficiente, ¿no? Y eso se demuestra a través del equilibrio de mercado, por eso dice la eficiencia y el equilibrio de mercado. Entonces, ¿cómo se ve de que el mercado de competencia es eficiente? A través de la determinación del excedente del productor y el excedente del consumidor. Es decir, como si yo quisiera demostrar de que un equilibrio de mercado es eficiente, tendría que analizar de la siguiente manera. Oh. Dicen que el funcionamiento del equilibrio de mercado en términos de funcionamiento es eficiente. ¿Por qué es eficiente? Porque me permite determinar dos cosas importantes. Todo este espacio que se llama excedente del consumidor y este espacio que voy a marcar que se llama excedente del productor. En el funcionamiento del equilibrio de mercado nos muestra de que la toma de decisiones de los demandantes y los ofertantes es eficiente en términos de que ambos ganan al hacer transacción en un equilibrio de mercado. Ambos obtienen utilidad. Y por eso cuando decimos que ambos ganan utilidad, por ejemplo, el consumidor obtiene un excedente que viene a ser toda esta área de este triángulo. Todo este espacio de aquí, el área que está debajo de la curva de demanda en el segmento PE y sobre el punto PE, esta área es el excedente del consumidor. Y se entiende como excedente del consumidor al precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor menos lo que realmente paga. ¿Me entiende? Es el precio máximo que está dispuesto a pagar menos el precio que realmente paga. Si yo analizo con detalle este segmento de la demanda, que es donde se realiza la transacción, donde se valora la demanda del bien en función del precio, porque en este segmento se valora el bien, pero no en función del precio. Es decir, aquí están los que van a comprar, aquí están los que no van a demandar un bien. Entonces, si yo analizo cada punto A, B, C, etcétera, antes de llegar al equilibrio, veo de que este consumidor está dispuesto a comprar, por ejemplo, un punto real B. Esta cantidad va a comprar a este precio. Pero fíjense de que cuando hace la transacción en equilibrio, paga un precio menor por una mayor cantidad demandada. Eso implica que el consumidor obtiene un excedente, obtiene una utilidad al hacer transacciones de esta forma en el precio de equilibrio. Además, aquí se entiende este comportamiento porque el consumidor cada vez paga menos y aumenta la cantidad demandada o por más unidades demandadas. ¿Por qué paga menos? Si yo sigo bajando estos puntos A, B, C, D, E hasta llegar aquí, cada vez paga menos y obtiene una mayor cantidad. ¿A qué se debe eso? Se debe al concepto de la utilidad marginal decreciente. Utilidad marginal decreciente. Y esto tiene que ver con que una persona, cuanto más unidades tiene de un bien, cada vez está dispuesto a pagar menos por ese bien.
Ejemplo, si usted tiene 3 computadoras, se animaría a comprar una 4ª computadora para su uso, no para negociar, para usar posiblemente, sí, no. Si lo compra no lo va a utilizar, entonces ¿para qué lo va a comprar si no lo va a utilizar? Entonces por eso cada vez el consumidor está dispuesto a pagar menos precio por más unidades de un bien. A eso le llaman la utilidad marginal decreciente, es decir, cada unidad adicional en la demanda de un bien no le determina menor utilidad al consumidor. Utilidad marginal decreciente. Cada unidad adicional en la demanda de un bien le proporciona menor utilidad al consumidor. Entonces, el consumidor, cuando hace transacciones en el punto de equilibrio, todo este espacio se llama excedente del consumidor o utilidad del consumidor. Esta es la utilidad que obtiene por hacer transacciones en equilibrio. Por lo tanto, se dice que es eficiente. Pero no solamente es eficiente el consumidor, también es el productor. Y fíjense, va a ser eficiente el productor en todo este espacio que tiene acá. Todo ese triángulo, rectángulo, muestra el excedente del productor que se define como la cantidad, ¿no?, que va a recibir el productor, ¿no?, la cantidad que recibe el productor por los costos de producción en los cuales se incurre por producir una unidad adicional de un bien. Es decir, el productor también para precios bajos ofrece menores cantidades, pero a medida que aumente el precio va a ofrecer más porque también sus costos van a aumentar. Si ofrezco a este precio, mi costo va a aumentar esta proporción, que no es lo mismo ofertar esta cantidad. Si ofrezco esta cantidad, voy a ofrecer este precio, se puede apreciar aquí. Pero si aumento la producción, también voy a aumentar el precio porque aumentan mis costos. Por lo tanto, el productor, el ofertante, también recibe un excedente del productor, que es este espacio, el área del triángulo rectángulo, producto básicamente de que también hace transacciones igual que el demandante en el precio de equilibrio. Ambos se benefician, tanto el consumidor como el productor generan utilidad al realizar transacciones de esta manera. Y estas dos áreas se puede obtener fácilmente a través de el área, que va a ser igual a base por altura sobre 2. Yo puedo determinar algebraicamente cuánto va a ser el excedente del consumidor y cuánto va a ser el excedente del productor. Bien, entonces, un mercado se dice que es eficiente en términos de funcionamiento, porque beneficia tanto al demandante como al ofertante. Ambos obtienen una utilidad al realizar transacciones en este equilibrio de mercado. Pregunta. ¿Cómo calculo este excedente? A través de esta fórmula. El área de este triángulo rectángulo va a ser base por altura sobre 2. Bueno, después vamos a hacer los ejercicios numéricos, ¿no? Ahora estamos viendo toda la parte teórico-conceptual. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Seguimos. Intervención del Estado en el mercado. Intervención del Estado en el mercado. A esto se le llama control de precios. Bien, en este tema vamos a estudiar la intervención del Estado en el mercado a través de un mecanismo que se llama control de precios.
Bueno, hasta aquí hemos visto de que cuando se da un equilibrio de mercado, como este caso, por ejemplo, con la demanda y oferta, hasta aquí hemos visto esto, que en un mercado se da el equilibrio solamente con la participación de dos agentes económicos, el ofertante y el demandante. No interviene más nadie. Es por eso que se dice este es un mercado de competencia, en el que tanto el precio se determina a través de la oferta y la demanda. Este es el famoso mercado de competencia, en el que el precio van a determinar solamente poniéndose de acuerdo los demandantes y los ofertantes. Por eso se dice mercado de competencia. Muy bien, hasta aquí está perfecto. Eso me determina un equilibrio de mercado representado por él. Sin embargo, en algunas actividades económicas, el precio de equilibrio puede resultar ser un precio que algunos segmentos de la población no pueden pagar este precio de equilibrio. Aunque es un precio de equilibrio, sin embargo, los sectores de menores ingresos en una economía, por ejemplo, una persona que gana un salario menor al mínimo nacional de 2.164, que le pagan, por decir, qué sé yo, gana 1.500 bolivianos, no va a poder pagar en algunos casos el precio de equilibrio del mercado. Entonces el gobierno aplica algunos mecanismos que se llaman control de precios, estableciendo precios menores al de equilibrio o precios mayores al de equilibrio. O puede también utilizar una serie de mecanismos para poder modificar esta situación, como por ejemplo, puede utilizar decretos, puede sacar decretos, puede utilizar, aplicar precios máximos, puede aplicar precios mínimos, puede aplicar impuestos, y puede aplicar subsidios. Entonces, desde el momento en que controla el precio del mercado, se convierte en un tercer agente. Y un mercado ya no funciona bien cuando hay un tercer agente. Solamente en un mercado de competencia los que toman decisiones son los ofertantes y los demandantes. Cuando aparece un tercer agente, que es el Estado, con el control de precios, el desequilibrio se descontrola totalmente. Y bueno, generalmente esto se hace en algunos casos para beneficiar a los sectores de menores ingresos o para favorecer a los sectores empresariales más pobres que existen en una economía. Entonces, para ello vamos a estudiar, y la próxima clase hacemos ejercicios de esto. Primero, no vamos a estudiar los decretos, ¿no? Porque es algo teórico. El gobierno por decreto, por ejemplo, ha determinado que se regulen el precio del maíz, actualmente un tema de coyuntura. A través de mecanismos de resoluciones, decretos, se establece que no se exporte soya, que no se exporte maíz, que no se exporte cana, etc. Esos son los decretos, pero estos se pueden estudiar en forma analítica, que provoca en el mercado aplicar un precio máximo y un precio mínimo. Ejemplo, vamos a ver primero los precios máximos. Precios máximos. ¿A qué le llamamos precios máximos? Los precios máximos son mecanismos que utiliza el gobierno para favorecer a los sectores de menores ingresos en una economía, a la gente, entre comillas, pobre, de menores ingresos, estableciendo
precios menores al de equilibrio. Si el mercado de computadoras se encuentra en equilibrio, por ejemplo, el gobierno dice, bueno, la mayor parte de la población es pobre en Bolivia, en el campo no están pasando clases porque aparte de no tener celulares o computadoras no tienen conectividad. Va a determinar que el precio de las computadoras baje, disminuya. Él va a controlar, va a aplicar un mecanismo de control a través de lo que se llama el establecimiento de un precio máximo. El precio máximo es menor al de equilibrio. Y si yo proyecto este precio máximo, voy a establecer de que el ofertante no quiere vender mucho. En cambio, hay más compradores. ¿Cuál era el objetivo con esta medida del gobierno? Básicamente lo que pretendía era que todos tengan computadoras en Bolivia. Por eso establece un precio máximo. Sin embargo, fíjense lo que pasa en el mercado. Hay más compradores de computadoras y pocos quieren vender. Claro, el gobierno no puede por sí solo decir que bajemos el precio porque no le va a costar, está imponiendo un precio. Esa imposición, que ya es un tercer agente, este precio máximo lo define el Estado. Entonces ya hay tres agentes económicos. Uno es el Estado, otro es el ofertante y otro es el demandante. Al imponer un precio se genera un problema en el mercado. Y ustedes ya lo conocen, este problema. ¿Qué se llama esto? Se genera escasez. ¿Y por qué se genera escasez en el mercado cuando se fija un precio máximo? Porque lamentablemente, pues, a este precio, el precio bajo, han visto ustedes que incentiva más al demandante y menos al ofertante. El objetivo es bueno del gobierno, que todo el mundo tenga computadoras, pero al poner un precio máximo a mí como empresa me está obligando a vender un precio menor y eso no me conviene, puedo quebrar. Entonces yo vendo algunos para que no me multen y bueno, queda un desfase. O se da de que hay mucha gente que quiere comprar. Por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista de funcionamiento real del mercado, ustedes van a ver de que cuando hay alguna rebaja de algo, hay más compradores que vendedores. Cuando el gobierno determina que se va a vender a un precio subvencionado, la gente va a hacer cola. Pero no va solamente un miembro de la familia, van 2, 3 en la expectativa ya de obtener el mayor rédito posible. Es decir, el afán especulativo de las personas para obtener a un precio máximo es mayor. Si hablamos de computadora, ya no va a ser solamente el papá que va a ir el hijo, va a ir la mamá, la corteja, todo el mundo quiere computadora. Entonces eso sí distorsiona. No soluciona el problema, en este caso, de que todo el mundo pueda acceder al mercado. Conclusión, el mercado ya no funciona como antes por sí solo, que determina un precio equilibrio. Aquí hay, si bien un precio impuesto, pero hay dos cantidades diferentes, ya no iguala la oferta con la demanda. ¿Dónde se aplica esto? Por ejemplo, esto se aplica en la matrícula universitaria. Matrícula U, en la Gabriel. Esto se aplica en algunos servicios. Algunos servicios como por ejemplo de salud. Matrícula universitaria, algunos servicios, se puede aplicar en el concepto de alquileres en la vida real. Se pueden aplicar en periodos de catástrofe.
en problemas de catástrofes, en periodos de guerra de países, en periodos de escasez de bienes y servicios, etcétera. A ver, expliquemos algunos de la vida real. El primero, la matrícula 1. ¿Cómo se puede explicar en este caso la matrícula universidad? La matrícula para ingresar a la universidad, el pago cada semestre es 40. ¿Cuánto cuesta la UPSA? Cuesta $2,000. ¿Cuánto cuesta la católica? $1,000. El universitario de la Gabriel paga 40 bolivianos el semestre. Entonces, quieren dar 18,000 estudiantes se inscriben para el examen y solamente ingresan 3,000. ¿Por qué ocurre eso? Porque obviamente a este precio todo el mundo quiere entrar a la universidad. Segundo, algunos servicios como el salud, Caja Nacional de Seguro Social, colas larguísimas. ¿Por qué se dan las colas? Porque hay más demandantes que la capacidad de oferta de la caja, precisamente por el precio bajo. Una consulta en un médico normalmente cuesta 300, 400 bolivianos, 250 mínimo. ¿Y cuánto pagamos al seguro? Si estoy con el seguro de salud, nada, y si en algunos casos una posta puedo pagar 40 pesos. Tercero, alquileres. Y esto si bien no se da acá, pero en los países vecinos sí. Campo universitario. Campus. En el campus hay varias casas que alquilan. Hay casas, hay edificios. Hay edificios donde se alquilan cuartos, departamentos, etc. Normalmente en otros países, no se da ese en nuestro, las casas cerca del campus, el gobierno municipal impone un precio máximo de alquiler para las casas, para los departamentos, etcétera, etcétera. Entonces la gente que viene del campo o de otras ciudades a estudiar a Santa Cruz puede acceder a alquileres bajos. Pero ¿qué pasa con el dueño de las casas y edificios? No le atrae el precio bajo porque le están imponiendo y ofrece poco, pero hay alta demanda. Conclusión, ¿se ha solucionado el problema? No, porque la gente al final, los estudiantes que llegan de Valle Grande, de Moro, de Los Negros, de Camille, etcétera, se van a vivir al plan 3,000, al plan 4,000, al plan 8,000 o plan 10,000. No le hemos solucionado su problema. Y ninguno solucionado. Y alguien dirá entonces, ¿por qué se aplica? Desde el punto de vista social para el gobierno le parece interesante dar un precio menor. Lamentablemente esto se distorsiona por muchas razones, por la idiosincrasia de las personas, por el afán especulativo de las personas y finalmente porque los ofertantes, los precios bajos no responden, acuérdense. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Finalmente, y terminamos con esto, no nos da más el cuero, vamos a ver los precios mínimos. Los precios mínimos también generan un problema. Los precios mínimos y el C lo dejamos para la próxima clase, tienen que ver también con una situación de equilibrio inicial. Demanda, oferta, cantidad, precio. El precio mínimo se define como aquel precio regulado por un ente, ya sea estatal o municipal, departamental, etcétera, que impone un precio mayor al de equilibrio. Precio mínimo. Impone un precio mayor al de equilibrio, con lo cual, obviamente, la cantidad demandada disminuye y aumenta la cantidad ofrecida. ¿Qué se genera con esta medida? Se genera un problema. ¿Cuál es el problema? Es el excedente.
el problema que se genera en el mercado es el excedente. El precio mínimo significa que es un precio regulado o impuesto por el Estado para beneficiar particularmente a sectores empresariales de menores ingresos en una economía. ¿Cuáles son esos? Son los pequeños empresarios, pueden ser los pequeños agricultores, los pequeños artesanos, etc. Entonces, resulta de que a veces, en el caso de los pequeños agricultores, el precio que está en el mercado no cubre sus costos, al igual que los empresarios, de los pequeños empresarios. Entonces, el gobierno, para ayudarles y para que no quiebren, les impone un precio mínimo, que es siempre mayor al de equilibrio. Puede aumentar, pero no puede bajar de este precio mínimo, con lo cual en el mercado se genera un problema que es el excedente. Pero además del excedente se genera un problema de gasto total del GOV, que implica, por ejemplo, el precio mínimo que está imponiendo multiplicado por el problema que genera, el excedente. Entonces, aquí también vemos los problemas que ya anotamos hace rato. Aquí este precio mínimo lo define el Estado. Y hay tres agentes, el Estado, el ofertante y el demandante, y el mercado se distorsiona creando en este caso un problema del excedente. Obviamente, aquí, como el Estado impone el precio, tendría que generar gastos al gobierno porque este excedente tiene que comprarlo. No puede quedarse, porque si se quiere beneficiar al ofertante, esto tiene que desaparecer. ¿Quién va a comprar eso? El gobierno. Entonces está generando, aparte de este problema, está generando un gasto total al gobierno, que se obtiene algebraicamente multiplicando el precio mínimo por la cantidad del excedente que se ha formado en el mercado. ¿Alguna pregunta? Activen su cámara, por favor, para hacer el control de asistencia. Un momento, Inge, por favor. Claro, no se peine, sí, igual con gorro, pongan en el chat que no tienen cámara. Así voy a saber que están en clase, porque no ponen nada y no salen en las fotos que no han estado en clase. Bien, primer toma. Y segunda toma. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos el día lunes. Se acerca el día del examen. La próxima semana más avanzamos y luego fijamos el primer parcial. Hasta luego, que tengan buena noche. Hasta luego, ingeniero. Que le vaya bien. Una pregunta. Sí, para el día del examen exactamente, ¿va a mandar un práctico para entregar? Sí, el lunes yo les voy a preparar ya, les voy a enviar para que hagan toda la semana y la parte de la... Si definimos el primer parcial, yo creo que va a estar entre el miércoles o viernes de la subsiguiente semana, de la que viene a la otra. Ok, muchas gracias.